Pablo está encarcelado mientras escribe esta carta, pero está inspirado por el Espíritu Santo. E inicia esta carta como todo un artista, porque pone sobre ese lienzo de piel en el que escribe la hermosura, la gloriosa hermosura del Evangelio. Él, con sus palabras, trata de mostrarnos y expresar la extravagancia del plan de redención. Él no solo dice que la redención es hermosa. Él no solo dice que deberíamos agradecer porque hubo un tiempo donde el Dios eterno nos quiso redimir, sino que en este párrafo inicial del versículo 3 al versículo 14 muestra a detalle ese plan de redención. Y como todo artista, se enfoca en esos detalles para darle realismo a la imagen que él intenta plasmar en sus oyentes. Y de manera magistral da esas pinceladas que describen la hermosura del plan de redención, la extravagante hermosura del plan de redención. De hecho, este párrafo que acabamos de leer, nosotros entendemos que en nuestras Biblias, en las copias que nosotros tenemos, está dividido por algunos versículos, pero en la carta original nosotros vemos que no hay división. De hecho, es una sola oración desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y está cargado, es denso en cuanto a doctrina, pero a la vez es hermoso porque arranca del corazón de los hijos redimidos de Dios un himno de adoración. Y Pablo es lo que está haciendo, está adorando. Este es un himno, es un cántico por su extravagante plan de redención. Es eso. Pablo ha considerado en esa cárcel el plan de redención, y cuando piensa en ese plan de redención, comienza a escribir y sale de su corazón este glorioso himno. Pablo inicia este párrafo diciendo: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la historia bíblica y la narrativa bíblica, tú vas a darte cuenta que cuando alguien expresa esta bendición a Dios, es porque algo ha encontrado, alguna manifestación del poder de Dios ha encontrado. Como por ejemplo, cuando tú vas al Salmo 86, tú te vas a dar cuenta que el salmista exclama: bendito sea Jehová que oyó mi voz en mis súplicas. Cuando tú vas en el caso de Daniel, a Daniel capítulo 2, versículo 20, Dios interviene y le da la revelación para interpretar el sueño de Nabucodonosor, y Daniel eleva un cántico y dice: bendito sea Jehová. Nabucodonosor, el impío Nabucodonosor, cuando ve que Dios libra a esos 3 jóvenes del horno de fuego, dice: bendito sea Jehová. Así que esta expresión que Pablo está describiendo aquí y poniendo aquí, está mostrando que Pablo está cautivado, asombrado al pensar en ese extravagante plan de redención. Y cuando piensa en ese plan de redención, exclama y dice: bendito sea Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a decir: bendito sea, ¿por qué? Versículo 3, porque nos ha bendecido y nos bendijo con toda bendición espiritual. El asombro de Pablo le lleva a adorar a Dios, el Dios Padre, y dice: bendito sea el Dios Padre. Y en este primer versículo de este párrafo, o en esta primera porción del párrafo, te das cuenta que Pablo está adorando al Dios Trino. Nota conmigo: bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A qué se refiere con
bendición espiritual. Y la palabra espiritual tiene la connotación de toda aquella bendición que proviene del Espíritu. Así que desde el principio Pablo está adorando no solamente al Dios Padre, sino que está expresando su agradecimiento al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Está adorando, porque todas estas bendiciones que va a describir a continuación provienen de ese Dios trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y estas bendiciones que describirá, que provienen del Dios Padre, del Dios Hijo y del Espíritu Santo, son como el atuendo que embellece a una mujer que se casa, a esa novia que se casará. Déjame ilustrarlo así, cuando la novia se prepara para el momento de su boda, esa mañana, a lo largo del día, se va arreglando y va embelleciéndose. Se pone ese vestido, llega al lugar donde le arreglan el cabello, se pone adornos en ese cabello, después pasa al maquillaje. Estoy tratando de decir, no, quizá me equivoque en el orden y por favor no me castiguen por eso. Pasa al maquillaje y va y se arregla. Y después pasa y ver cada detalle de su ornamenta, de su belleza, de cada uno de esos artículos. Y cuando la novia va llegando a ese momento, sale de esa recámara y el novio ve y ¿sabe qué? ¡Wow! Es impresionante, es hermosa, es hermosa. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo, mostrándonos con detalle cada uno de los elementos que compone ese plan de redención. Y al final dice, bendito sea, bendito sea. No puedo más que responder con esa expresión de adoración. Pablo ha pensado y ha descubierto la belleza de ese plan. Y mientras es inspirado por el Espíritu Santo, él está sumamente asombrado porque sabe que este tiempo donde él está escribiendo, es la época en la que el eterno Dios ha querido revelar. Porque a lo largo de toda la historia, desde que Dios inició la historia con Génesis 1, hasta este momento donde Dios está inspirando por medio del Espíritu Santo a Pablo, toda esta historia que ellos saben, es el momento donde se ha estado preparando esa novia para que ahora que Pablo la ve, dice, ¡wow! Impresionante, asombroso. De hecho, mira el versículo 8 conmigo. Que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer que el misterio de su voluntad. Es a nosotros que tenemos el privilegio de ver hacia atrás y decir, todo ese tiempo estuvo Dios orquestando y arreglando todo para que ahora la veamos y digamos, ¡guau! Bendito sea, bendito sea. Porque a Él le ha placido ahora sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, capacidad de discernir y capacidad de vivir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y mira, cuando Pablo comienza a describir esos elementos de ese plan glorioso de redención, mira cómo va a ir nos va a mostrar cuál es el propósito. Versículo 6. ¿Podemos leerlo juntos? Para alabanza, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12.
a fin de que seamos esperábamos en Cristo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para. ¿De qué se trata este plan de redención? De revelar al Dios Trino, mostrando su gracia para que los que vemos ahora respondamos en qué? Alabanza. No puede ser. No puede ser. No puedo entender que yo, siendo lo que soy, el eterno Dios tuvo a bien hacer todo un plan para redimir a un pueblo como este. ¿Quiénes somos? ¿Qué privilegio, qué virtud, qué mérito hay? No lo hay. Y por eso respondemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios Trino. Bendito sea. Así que el objeto final de todas estas extravagantes bendiciones de nuestro Dios es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. La idea no es que Dios quiera alabarse a sí mismo. No, el propósito de la obra de Dios, esa obra de elección, de predestinación, de redención, ¿sabe cuál es? Es revelarse a sí mismo. Es mostrar su bondad. Es mostrar su carácter. Un Dios amante, perseguidor de su amado, de sus amados. Así que cuando Dios manifiesta este carácter, es para mostrar su gloria. Y sabe, cuando Dios se revela por su gracia, es inevitable la alabanza. Nadie puede ver la gloria de Dios sin responder en adoración. Nadie. No puedes permanecer inerte cuando Dios en su gracia se revela a sí mismo, porque cuando tú ves su gloria, respondes. Y mi querido creyente, si en verdad consideras las bendiciones de nuestro Dios Trino, no puedes permanecer inerte, no puedes permanecer pasivo, no puedes. Yo quiero suplicarte que levantes la mirada y observes las bendiciones eternas que ya tienes por el amor del Padre, la redención del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Levanta tu mirada. Yo estoy seguro que más de uno aquí está cautivado, cargado por el pesar de un mundo caído, pero quiero pedirte que no pongas tu mirada ahí, sino que veas a Cristo, veas al Padre, veas al Espíritu Santo y respondas en adoración y digas: bendito sea, porque me ha escogido, me ha redimido y me ha santificado. El carácter completo de estas bendiciones nos muestran que son bendiciones que no son solamente para nuestra época y no solamente son bendiciones dadas a partir de que tú y yo existimos en esta tierra, no. Vea la plenitud, lo integral de las bendiciones. Versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Estas bendiciones, ¿desde cuándo han sido dadas? Se escucha el murmullo, pero vayamos al versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo fue dada esa bendición? A ti, a mí. Eso es difícil de comprender, porque nosotros estamos limitados por el tiempo. Pero antes de que existiera el tiempo, Dios eterno te escogió, te redimió, te santificó. Antes de que existiera el tiempo.
Yo no sé si eso te debe de emocionar, no sé si eso te emociona. Pero antes de que existiera el tiempo, Dios me diseñó y me amó. A ti, a mí, a su pueblo. Versículo 10. Antes del tiempo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo es el cumplimiento de los tiempos? Muchos hablan de que es el actual. Y hay un debate allí. Pero si pudiéramos pensar en que es el tiempo actual, porque en el versículo 14 no solamente nos habla del tiempo actual, el versículo 14 nos lleva ¿hasta dónde? Hasta la posesión adquirida. ¿Cuándo será esa posesión adquirida? En ese tiempo glorioso de redención final. Así que estas bendiciones son integrales porque fueron dadas en la eternidad, son dadas en la actualidad y son dadas para el futuro. De ese calibre son las bendiciones que Dios te ha dado. Nadie en esta tierra te puede dar un solo gramo de ese tipo de bendiciones. Esas bendiciones son exclusivas del Dios Trino. Oh, mi querido oyente. No solamente son dadas desde la eternidad, en el presente y para el futuro, sino como hemos dicho, la Trinidad está obrando para darnos esas bendiciones. Si el apóstol canta de esta forma, es porque desea que los efesios, al igual que él, se emocionen y canten diciendo bendito sea. No solamente es una expresión de su corazón de Pablo, sino que está inculcando en sus oyentes, mostrándoles este cuadro tan hermoso de redención para que los de Éfeso o los de la Odisea puedan venir y decir bendito sea, bendito sea. Así que antes de ver estas bendiciones, que será imposible verlas a detalle, Pablo está aquí mostrando estas bendiciones y les va a decir, quiero que ustedes respondan en adoración ante estas bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Bendiciones espirituales. Pues del versículo 4 en adelante veremos esas bendiciones. Y sabes, vamos a dividirlas en 3 bloques para provecho del bosquejo y el seguimiento del sermón. Pero antes de hacer el bosquejo, quisiera pedirte que lleves en mente que porque Dios te ha redimido, si tú eres un creyente que estás aquí y quiero hablarle a la iglesia en esta mañana, si tú eres un creyente redimido, que has recibido por gracia de Dios la redención, tú debes adorar. Tú debes adorar. Creyente que estás aquí, tu vida fue hecha, diseñada para la adoración, para la gloria de Dios. No fue para satisfacer tus deseos. Dios te diseñó desde la eternidad para su gloria. Pon eso en tu mente, grábalo con tinta indeleble, que no se te borre cada día de tu vida. Yo fui diseñado desde la eternidad para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No vivo para esta tierra, vivo para un propósito superior a esta tierra. Es la adoración del Rey. Y porque Dios te ha redimido, tú debes adorarle. Y podrías preguntarte, ¿por qué debo de adorarle? Pues porque desde la eternidad planificó tu redención. Desde la eternidad planificó tu redención y ese es el primer punto. Versículo 4. Según nos escogió en él. Versículo 5. Vamos a ver 4 bendiciones aquí. Hablando de esta eternidad que el Padre planificó.
en la que planificó nuestra redención. Nos escogió, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos ¿qué? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 5. Para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos. ¿Cuántas bendiciones llevamos? Nos escogió, nos predestinó, nos hizo ¿qué? Hijos, según el versículo 5. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y toda inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. ¿Cuáles son 4 bendiciones que nosotros encontramos en estos versículos? Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos dio sabiduría e inteligencia para conocer el misterio de su voluntad. Estas bendiciones nos dio el Padre. El Padre nos escogió. El Dios Trino, dijimos, Dios, estas bendiciones son integrales porque son desde la eternidad, en el presente, para el futuro. Pero no solamente por eso son integrales, sino que el Dios Trino está obrando a favor de estas bendiciones, para darnos estas bendiciones. ¿El Padre qué hizo? Nos escogió, nos predestinó, nos adoptó como hijos, nos hizo sus hijos y nos dio la sabiduría y la inteligencia para conocer ese evangelio. Es por medio de la obra del Padre que nosotros tenemos la oportunidad de conocer el evangelio. Y quisiera tomar un tiempo para hablar de la primera, porque estas 4 bendiciones se entrelazan. Y sería, como dije hace un momento, difícil tomar tiempo para hablar de cada una de ellas, pero quisiera hablar de la primera. Dios nos escogió, el Padre nos escogió. Un reformador de la iglesia llamado Juan Calvino decía que la elección es el fundamento y la primera causa. Es el fundamento y la primera causa de todas las demás bendiciones. Este tema de la elección sé que para muchos podría hacer ruido en sus oídos, pero el tema de la elección soberana sí ha sido motivo de debate, para muchos ha sido motivo de conflicto e incluso para muchos ha sido motivo de división. Y algunos tratan esta doctrina como si fuera fuente permanente de controversia y de pleito, y otros más tocan esta doctrina como si fuera algo que va a resucitar viejas guerras. Pero no es eso. Esta doctrina no es para causar división ni para generar guerras, sino para gozarnos y regodearnos en la misericordia bondadosa de nuestro Dios, que nos ha escogido cuando tú y yo no merecíamos ser escogidos. Dios nos escogió para bendecirnos con toda bendición espiritual. Dios te escogió a ti y a mí y a su pueblo para descargar sobre nosotros esas bendiciones. Piensa por un momento en esto. Dios nos escogió para darnos las bendiciones que solo Él puede dar. ¿A quién escogerías tú? Si tú tienes algo que regalar, algo que dices, esto es algo que yo voy a dar, ¿a quién escogerías para dárselo? Quizá tu esposa, quizá tus hijos, pero nunca pasaría por tu mente tu enemigo. Nunca. Y a Dios le ha placido escogerte a ti, su enemigo. Tú eres su enemigo, tú eras su enemigo, tú estabas en contra de Él, y a Él le plació escogerte a ti, su enemigo,
para derramar sobre ti un infinito y extravagante plan de redención. ¿No eso no rompe nuestro cerebro y dices, no puede ser? Pues eso es lo que Él hizo. Te escogió para darte a ti su amor inagotable. ¿Es injusto entonces que Dios elija? Porque en Romanos capítulo 9 tú puedes leer este argumento, porque para muchos precisamente se levantan y dicen, no, eso no suena a un Dios amoroso, eso suena a un Dios injusto. No, Dios no es injusto. De hecho, Pablo va a argumentar eso en el capítulo 9, versículo 15 al 19. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Del que quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y Pablo parece reconocer esta aparente injusticia. Pero en el versículo 14 dice, ¿acaso hay injusticia en la presencia de Dios, en el carácter de Dios? No, no. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Sería Dios injusto si cada persona que existe en esta tierra y ha existido en esta tierra fuera condenada por su pecado? ¿Sería Dios injusto? Yo espero que respondas. La respuesta es no. Nadie podría acusar de injusto a un Dios santo que castiga el pecado y que desde el principio dijo, no cometerás esto, no comerás de ese fruto, porque el día que de él comas ciertamente, y todos sin excepción, hemos levantado nuestra mano porque no hay justo ni a uno, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos y todos nos hemos rebelado contra Dios. Así que Dios no es injusto si castiga el pecado. Entonces, me parece que la pregunta no es si Dios es injusto. La pregunta es más bien, ¿por qué Dios es tan bueno que decide salvar a pecadores que merecen la condenación? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay un Dios bueno que decide salvar y escoger a algunos para salvarles? Porque todos merecían el justo juicio de Dios. Ese es el punto. Elección significa que la existencia del pueblo de Dios solo puede explicarse sobre la base del carácter amoroso, tierno y justo de nuestro Dios. Eso es la elección. Que existe un pueblo. Sí, existe un pueblo escogido. Pero no por ellos, sino porque hay un Dios bondadoso. Es por eso que existe, según el puro afecto. Vea conmigo el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7, según las riquezas de su gracia. Versículo 9, según su beneplácito, lo que Él quiso hacer. Versículo 11, conforme al propósito. Y es la misma palabra, esa palabra conforme es la misma palabra para decir según su propósito. Versículo 11, según el designio de su voluntad. ¿Con base en qué el Padre nos escogió? ¿Con base en qué? En su voluntad. Su voluntad. ¿Y qué quería revelar con su voluntad? ¿Qué quería revelar de su carácter al escogernos? Su gracia, su amor. No es injusto, por favor, quita de tu mente esa pregunta. No es injusto, es cuán misericordioso. ¿Por qué es misericordioso cuando no debería ser misericordioso? Por el puro designio de su voluntad, que dijo,
merece la muerte, pero porque soy Dios misericordioso, escojo a algunos. Qué impresionante misericordia de nuestro Dios. Así que el plan de redención, que inicia con la elección, esa elección del versículo 4, no es un accidente. Hermanos, la elección no fue un accidente a partir de Génesis 3. La elección fue una idea y un propósito que siempre Dios había tenido y ha tenido. Su propósito fue atraer a su pueblo antes de la fundación del mundo. No significa inmediatamente después de la creación, no. Los propósitos que Dios tenía están arraigados en las profundidades de su naturaleza, esa naturaleza eterna. Dios nos revela a través de esto la clase de Dios que ama y que busca un pueblo. Y el énfasis recae en el plan eterno de Dios. Porque mire el versículo 9 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios Padre diseñó el plan de redención escogiendo a un pueblo. Y ahora nosotros somos los que podemos ver ese plan anunciado desde la eternidad, planeado desde la eternidad, pero establecido y ejecutado en nuestra época. Los creyentes no solamente hemos sido escogidos. Mira el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Quisiera mencionar esta segunda bendición, ¿no?, dentro de este primer punto. No es que la palabra adoptados aparece aquí en la Reina Valera, pero el concepto que está mostrándonos es que Dios nos escogió para hacernos sus hijos. No hubo ningún proceso de adopción, simplemente nos etiquetó y nos dijo: este es mi hijo. Puedo decir esto ahora que Perla y Iván han publicado una imagen donde están en un proceso de adopción. Mis cuñados, que ustedes lo conocen, el pastor Iván, que está en Poza Rica. Y hay un proceso en el que el niño tiene que conocer a sus papás y comienza una vinculación para que acepte, los padres arropen al niño, y hay ese vínculo, se crea un vínculo. En el caso del Dios Padre no hizo eso. El Padre simplemente dijo: este es mi hijo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Y quién no quiere a ese Padre? No necesito ningún tiempo para ver su asombrosa misericordia y correr a Él y decir: Padre mío, Abba Padre. Así que vemos que porque Dios te ha redimido, tú debes adorarle, porque desde la eternidad planificó tu redención. Pero permítame avanzar al segundo punto. Tú debes adorarle porque proveyó todo para tu redención. Proveyó todo para tu redención. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y aquí muestra Pablo que dentro de este extravagante plan de redención nos muestra la obra del Hijo.
Porque sí es cierto, el Padre nos eligió y nos escogió, nos predestinó para ser sus hijos. Pero en esta argumentación, ahora Pablo va a mostrarnos que el Hijo fue la base de nuestra redención por medio de su sangre. Y fue por esa redención que ahora nosotros tenemos el perdón de pecados y recibimos una herencia, según el versículo 11. Así que el apóstol sigue adelante con la relación de estas bendiciones y nos dice, ahora el Hijo es el que les ha otorgado estas bendiciones. La doctrina de la redención es fundamental para cada uno de nosotros como creyentes. No es que Dios Padre desaparece del plan de redención, no, para nada. La voluntad del Hijo no es otra más que la voluntad del Padre. Por lo tanto, la obra del Padre y la del Hijo están entrelazadas en cada una de las etapas del plan de redención. Pero ahora es la obra del Hijo la que más destaca en este momento de la redención por medio de su sangre. ¿Y qué significa la redención? La palabra redención, y lo digo porque quizá para algunos de nosotros es algo poco común. Redimir es comprar, sacar a alguien de un estado de esclavitud y pasarlo a un estado de libertad o a otro estado. Un amo podría ir y sacar del mercado de esclavo para llevar a un esclavo a su casa y hacerlo su esclavo. Y esta palabra redimir aparece por lo menos 10 veces en el Nuevo Testamento. 7 de esas 10 veces aparecen en Efesios. Y de esas 7 veces, 3 aparecen en este párrafo que Pablo escribe. Así que Pablo quiere mostrarles específicamente a estos hermanos de Éfeso que ellos han sido redimidos. ¿Con base en qué entonces fueron elegidos? Con base en esta redención. Sí, la elección y la predestinación del Padre fue el origen del plan de redención. Ese fue el inicio desde la eternidad. Pero la base sobre la cual nos fuimos elegidos, ¿sabe cuál fue? La sangre preciosa del Cordero. Tú no podías haber sido redimido, comprado, escogido, sin que antes el Cordero se hubiese ofrecido para redimirte a ti. Esto es impresionante. Porque ¿desde cuándo fue planeado el plan de redención? Válgase la expresión. Desde la eternidad. ¿Cuándo decidió el Hijo ponerse en tu lugar para ser escogido? ¿Cuándo? Desde la eternidad. ¿Desde cuándo te ama? Desde la eternidad. Y aún dudamos de su amor. Dios nos libre. Porque no puede haber redención sin la sangre, sin un pago. Pero llegamos al versículo 10 y sé que tengo que avanzar. No tomé el tiempo desde el inicio y espero me perdonen. Creo que llevo 21 minutos, pero ya llevo más. Entonces puse el tiempo hace 20 minutos. Pero lleguemos al versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y vaya conmigo al versículo 22. Y sometió todas las cosas, lo tienen ahí, versículo 22 del capítulo 1 de Efesios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando llegamos al versículo 10, podemos observar que Pablo llega a un punto alto, muy alto en su adoración, porque ahora nos lleva al clímax de la historia. Nos dice en el plan que Dios diseñó desde la eternidad, ahora está llegando y nos ha mostrado cómo comenzó desde allá, desde la época donde nosotros no existíamos y Él existía. Y ahora nos lleva a un punto donde nos dice el punto álgido, la cúspide de la historia.
y nos muestra la esperanza que tenemos como el pueblo escogido por Dios por la sangre del Hijo. Porque aquí en el versículo 10 nos dice que hay un momento donde se reunirán todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Llegará un momento donde todo será reunido bajo el señorío de Cristo. Y sabe, el mundo en el que vivimos es un mundo estropeado, es un mundo quebrado, es un mundo sujeto a vanidad, a corrupción, como lo dice Pablo a Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. Y no solamente el mundo, la naturaleza gime con gemidos indecibles, sino que Pablo mismo dice que nosotros mismos anhelamos un mejor tiempo. Porque esta naturaleza, esta creación fue sujeta a vanidad. Sí, por la condenación de Dios Padre allá en Génesis capítulo 3. Y deseamos algo mejor, porque fuimos hechos para algo mejor. Pero nuestra esperanza es que cuando Cristo venga, al final de los tiempos, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, una nueva humanidad transformada. Y por eso Juan dice en su primera carta de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué es lo que anhelamos? No es que este mundo sea mejor, es que anhelamos que venga un rey que reúna todas las cosas y todas las cosas sean sujetas a Él. Y esta expresión de Pablo, que sean sujetas, es reunidas. Y por eso quise que leyéramos el versículo 22, porque todas las cosas se colocarán bajo los pies de Cristo y Él será el rey. El mundo caído, la sociedad humana depravada, se caracteriza por el desorden, por el quebranto, por la desunión, por la desintegración, por la guerra, por el conflicto, por el odio. Pero llegará el día de la recapitulación, de la unidad, cuando toda rodilla se doble ante el Mesías y asuma plenamente quién es Él. Y toda lengua confiese que Él es Señor. Ese día es el que anhelamos. El día de la buena administración, cuando el Señor Jesucristo tome su trono y todos nosotros coloquemos nuestros dones a sus pies. Eso es lo que anhelamos. Y mi querido oyente, ya tenemos a Cristo. Porque de hecho a lo largo de este párrafo tú vas a encontrar por más de 10 veces esa palabra, esa expresión en Él, en Él, en Él, en Él, que te hace ver que ahora tú estás, si eres creyente, si has recibido esas bendiciones espirituales, tú estás en Él. Tú y Cristo son uno. Y cierto, nosotros ya tenemos a Cristo, pero aún falta. Sí, ya lo tenemos, pero aún no. Ya estamos en Él, pero aún falta su presencia plena. Los cristianos han de vivir con esa mentalidad. Sí, ya, pero aún falta. Sí, yo estoy en Él y Él está en mí, pero aún falta. Esa expectativa del versículo 4 de ser santos y sin mancha delante de Él. Somos santos por la obra de Cristo, pero tú y yo sabemos que aún seguimos luchando con el pecado. ¿Y cuántos de nosotros como creyentes genuinos no deseamos ya dejar esa tendencia de nuestro corazón? Como Pablo dice, miserable de mí, ya, pero aún falta. Ya soy santo por la obra de Cristo, ya, pero aún deseo esa santificación total, final. Quizá ahora mismo tú estás cansado. Estás cansado por el dolor que produce el quebranto de la enfermedad.
Estás cansado por el dolor que produce este mundo caído, lleno de egoísmo, de celos, de ira, de traición. Ahora mismo quizá estás sufriendo la consecuencia de este mundo así. Quizá estás sufriendo porque alguien te ha lastimado. O tú mismo eres el victimario. Y tienes esa carga en tu conciencia por tu pecado. Hoy te quiero decir que pronto viene nuestro Rey. Sí, nuestro Señor viene pronto. Y reparará todo. Todo. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y personas regeneradas, donde ya no lucharemos más con nuestro pecado, sino que habrá un solo propósito: que Cristo sea exaltado. No olvides que pronto viene. Y Dios, el Rey encarnado, restaurará todo, absolutamente todo lo que Satanás y el pecado ha dañado. Porque Dios te ha redimido, tú debes adorarle, porque planificó todo desde la eternidad, porque proveyó todo para tu redención. Y por último, porque protege todo para la consumación. Protege todo para la consumación de la redención. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gracia, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Mira ahora estas dos bendiciones que el Espíritu Santo nos ha dado. Hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo es las arras, es nuestra garantía de nuestra herencia. Y quiero hacer una nota aquí, porque el versículo 13 nos deja ver claramente que la soberanía de Dios en la elección y en la predestinación no está en contra de la responsabilidad del hombre. Vean conmigo el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? ¿Quién creyó? El hombre. El hombre es responsable de creer. El hombre es responsable de creer. La elección soberana de Dios no excluye la responsabilidad humana. Sí, es cierto, para ser responsables porque tienes la habilidad de responder, pero cuando el Espíritu Santo obra, entonces tú eres responsable. Pero tú tienes que creer. Y la forma en que el Espíritu Santo obra es a través de la proclamación de la palabra. Por lo tanto, si hoy estás aquí y tú dices, es que yo cómo sé si soy elegido o no. Si hoy estás aquí y estás escuchando la voz de Dios y el Espíritu Santo está abriendo tus oídos, hoy te pido, cree. Cree. No te preguntes si eres elegido o no. Si hoy estás aquí, cree. Y si crees, es porque había sido elegido desde la eternidad pasada. Por el decreto eterno de Dios, cree hoy. Y cuando crees, el sello del Espíritu garantiza y protege esa consumación. Y las arras, la palabra que utiliza Pablo, es una palabra que denota esa garantía, la garantía de tu redención final. Esa garantía garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención. ¿Y sabes para qué? ¿Cómo termina el versículo 14?
para alabanza de su gloria. Hermanos, si después de ver todas estas bendiciones no sentimos que nuestro corazón arde dentro de nosotros al repasar estas bendiciones, si no empezamos a alabar a Dios y expresar gratitud desbordante, algo no funciona bien. Puede ser que yo no me expliqué bien. Puede ser. Puede ser la torpeza del que está aquí parado. Pero también puede ser la dureza de un corazón. Toma unos momentos y piensa en todas estas bendiciones espirituales y eternas que el Dios te ha dado a ti. Porque ¿sabes dónde está tu mayor gozo? Tu mayor gozo está en glorificar a Dios y adorarle. La plenitud de tu vida no está en cambiar tus circunstancias, sino en conocer y disfrutar estas bendiciones. Y quiero terminar con dos cosas. La primera es recordarte, ¿dónde está escribiendo esto Pablo? ¿Recuerdas dónde dijimos? En la cárcel. Si yo no te lo digo, ¿verdad que tú y yo ni nos damos cuenta de que ese hombre está en la cárcel? Ese hombre parece que está, no sé, en su luna de miel, disfrutando, contento por todas las bendiciones que Dios les ha dado. Y bueno, se acuerda de las bendiciones espirituales. No. Está en la cárcel, pero hay algo que está por encima de su sufrimiento en medio de la cárcel, que es la bendición que Dios le ha dado. Y dice, hay algo superior a mi sufrimiento. Y hermano, cuando tú ves estas bendiciones, en verdad te eleva por encima de tus circunstancias. Te eleva. Y por eso Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, y aunque las vides no haya fruto, aunque el labrado no haya mantenimiento, yo me gozo en mi Señor, porque pone mis pies como de siervo y en mis alturas me hace andar. Yo no veo las circunstancias, hay algo superior a eso, pero quiero decirte a ti que estás aquí, tú que has escuchado el Evangelio, este es el Evangelio, un Dios bueno que envió a su Hijo para redimir a un pueblo malo. Y si hoy tú escuchas este evangelio, responde. Así que hoy termino recordándote que porque Dios te ha redimido, tú debes adorarle, porque Él planificó todo para tu redención desde la eternidad, porque proveyó todo para tu redención y porque protege todo para la consumación de tu redención. Y si tú hoy no te has arrepentido de tu pecado y no has creído en Cristo, ven y cree en Cristo como tu Redentor. Padre eterno, te damos gracias por regalarnos estos minutos para ver, no con el detalle que quisiéramos, porque aún si tomáramos nuestra vida entera para descifrar y descubrir cada una de estas bendiciones, el tiempo sería insuficiente para descifrar y alcanzar a comprender lo que desde la eternidad tú planificaste. Pero ruego que en mi incapacidad tú puedas atraer el corazón de tus hijos para que al igual que el apóstol Pablo nosotros respondamos diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ayúdanos a reconocer esa obra trinitaria en la redención. Líbranos de perder de vista la obra del Padre, ese amor extravagante con el que nos escogiste, Dios Padre. Líbranos de perder de vista
ese amor del Hijo que se entregó y dio su vida y se hizo como uno de nosotros, humillándose hasta lo sumo. Líbranos de perder de vista la obra del Dios Espíritu Santo que nos ha sellado y nos protege hasta esa redención final. Que en cada momento que nosotros pensemos en esas bendiciones que nos has otorgado, alabemos tu santo nombre. Señor, hoy vamos a cantar un himno. No queremos hacerlo mecánicamente. No queremos hacerlo porque siempre cantamos un himno al final. No. Si aquí hay un pueblo escogido por ti, si aquí hay personas que han sido redimidas por la sangre preciosa del Cordero, escogidas desde la eternidad por el Padre y santificadas por el Espíritu, pido que tú atrapes nuestro corazón y respondamos en adoración. Quiero pedirte que este minuto tú agradezcas y bendigas al nombre de nuestro Dios Trino. Y si tú no has creído, yo te pido que al final no te vayas, sino que busques a alguno de los pastores o líderes de la iglesia y preguntes qué es lo que puedes saber para encontrarte con ese Dios Trino. Dejaré estos minutos y después cantaremos.